Y bueno, este enfrentamiento entre policías y comerciantes ocurrió la tarde de ayer en Ecatepec, en el Estado de México. Los vendedores ambulantes lanzaron cajas, estructuras de metal y sillas para evitar que los desalojaran. No tenían permiso para instalarse en la vía pública y por ello acudió personal del ayuntamiento. Las autoridades reportaron 3 mujeres detenidas, 2 funcionarios y 2 policías lesionados, mientras que los comerciantes aseguraron que también tuvieron heridos. Más tarde, los comerciantes bloquearon por 5 horas vialidades para exigir la liberación de sus compañeras. Y mire, vamos al caso de los 43 de Ayotzinapa. Una vez más, el presidente López Obrador defendió el trabajo del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, luego de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes desacreditara la mitad de su investigación, principalmente las capturas de pantalla de WhatsApp. López Obrador aseguró que Alejandro Encinas es incapaz de fabricar delitos y su gobierno tiene pruebas sólidas y suficientes del caso. Sobre los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, esto fue lo que dijo el presidente. Estos expertos ayudaron mucho, sobre todo fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la llamada verdad histórica, que a los jóvenes no los habían quemado en un basurero. Gracias a ellos se demostró que estos delitos con tortura, por consigna de algunas autoridades, fue muy buena aportación y sigue siendo muy buenas sus aportaciones. Tan es así que por eso se quedan 2 y se van 2. Y mire, luego de que el grupo de expertos pusiera en duda las pruebas presentadas por Encinas, los padres de los 43 respondieron que el gobierno de López Obrador los está engañando y haciendo lo mismo que el gobierno de Peña. Insistieron y exigieron al presidente López Obrador que con pruebas científicas les diga la verdad sobre la desaparición de sus hijos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continúa visitando los congresos estatales para promover la reforma que extienda la presencia del ejército en las calles hasta el 2028. Mientras en Coahuila reiteró que Felipe Calderón sí está siendo investigado internacionalmente por el delito de lesa humanidad por el caso Rápido y Furioso, pero en sus críticas incluyó al expresidente Vicente Fox. Dijo que un día con más calma platicará toda la corrupción y negocios que hizo con la seguridad pública en su gobierno. Esa operación Rápido y Furioso es eso, es un crimen de lesa humanidad y por eso aquí se lo digo, aunque ustedes ahora reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en Acción Nacional, por eso se lo digo que va a haber justicia en este país y que sí hay una demanda en la Corte Penal Internacional en La Haya y está en periodo de formación de pruebas y hay otra demanda también en otra denuncia en otros tribunales internacionales. Y bueno, con toda la información este día, Cristal Mendívil. Cristal, buenos días. Hola Paco, muy buenos días, un gusto saludarte y a todos ustedes por supuesto. Y luego de su visita a Coahuila, Adán Augusto viajó a Nuevo León. Antes de acudir al Congreso Estatal, se dio la tan esperada reunión con el gobernador Samuel García, a quien, recordemos, hace apenas unos días llamó hipócrita, egoísta y Samuelito. Muchos esperaban un encontronazo, pero se quedaron con las ganas, porque todo fue armonía y por lo menos ante las cámaras parece que limaron asperezas. ¿Considera que Tamaulipas o venganzas contra Nuevo León por posicionamientos del gobernador y del Congreso tampoco? Y respetamos a todos su opinión, sus posturas, como ellos respetan a nosotros. ¿Cuál es el mejor estado de México? Mire, si se lo digo se va a enojar, entonces déjelo así. Muchas gracias, compañeros. Vamos avanzando, por favor. Todos dicen que es Tabasco, pero bueno, eso ya... Porque yo, como digo una cosa, digo otra, ¿no? Dice el secretario. Y en otros temas, el juez Santiago Espinosa ordenó la liberación de Eugenio Hernández Flores, el exgobernador de Tamaulipas, así que en las próximas horas ya podría salir de la cárcel. Recordemos que pasó 5 años en prisión preventiva. En la audiencia de este martes, el juez determinó la falta de elementos para procesarlo por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este era su 4º proceso y fue absuelto de todos. Sin embargo, el gobernador, el exgobernador, todavía es requerido por una corte federal de Estados Unidos en Texas, esto por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Y luego de las críticas que recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las recomendaciones realizadas al Instituto Nacional Electoral, 7 de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH rechazaron que hayan avalado y discutido la transformación del INE. Los consejeros explicaron en un comunicado que en abril de este año votaron a favor de una recomendación general basada en un recuento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1951 y 1965, por lo que las recomendaciones que fueron emitidas a diversas autoridades, entre ellas al INE, eran en el sentido de fortalecer la democracia, la participación y la protesta social. Además, exigieron apegarse a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, apegarse al lenguaje estrictamente aprobado, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido. Y mire, sobre la postura de la Iglesia Católica, que hace un par de días mostró su preocupación por la iniciativa de reforma electoral y la calificó de regresiva para la democracia, el presidente López Obrador dijo que la respeta pero no la comparte. Detalló que no entrará en ningún tipo de polémica con la Iglesia, aunque insistan sus adversarios. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, qué gusto saludarte. Oye, pues otra vez la alerta está en Corea del Sur, que informó este miércoles que Norcorea disparó 10 misiles hacia el mar, sin dar más detalles sobre qué tan lejos volaron. Tras detectar el lanzamiento, autoridades surcoreanas emitieron una alerta por ataque aéreo y pidieron a la población resguardarse en refugios en la isla de Ulleungdo, hacia donde se dirigían el misil antes de caer en alta mar. Y ahora nos vamos a Perú. Miren nada más, policías disfrazados de Spider-Man, Capitán América, Thor y Gatúbela irrumpieron una vivienda y capturaron a los integrantes de una banda dedicada a la venta de drogas en un barrio de Lima. De acuerdo con autoridades, los uniformados vestidos de los personajes de Avengers pertenecen al grupo antidrogas. Ya habían vigilado a los delincuentes y disfrazarse fue parte del operativo, así es que les dieron pues con todo, les dieron su calaverita. La información de las redes sociales y la pregunta del día, Marlene Stahl. Buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días, México. Hoy ya es miércoles, ya estamos a mitad de semana, estamos iniciando noviembre y bueno, ya lo sabe, todos los que no trabajaron hoy, un saludo muy afectuoso. Gracias por estar despiertos y viéndonos de todas formas. Dígame a través de redes sociales, ¿a su muerte preferiría que lo cremaron o lo enterraran? Platique con nosotros a través de @ImagenSea y utilice el hashtag Abre los Ojos. Y por supuesto quédese aquí muy bien informado con el señor sensei de la noticia, Muchas ¿verdad? Gracias, buenos días. Francisco Sea Rojo, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte. ¿Tú Igualmente. qué prefieres, que te entierren o que te cremen? Yo preferiría cremación. ¿Sí? ¿Tú? No lo sé. No, sí, cremación también. Porque ya ves que yo creo mucho en Dios, me gustaría descansar en una iglesia, no en un panteón. Ok. Muy bien. Pero bueno, uno que va a saber después, ¿no? A ver qué sucede. Puede ser en un camposanto, que son los cementerios que están anexos a las iglesias. Pero no, mejor ahí en la O en iglesia. catedral. No, tampoco. Allá en No. San Luis. No quiero nada, quiere ¿cómo nada. ves? Bueno, Bien, vamos a hacer una pausa y al regresar le tenemos también mucha información. Ayer le presentamos imágenes muy controversiales de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, que disparó con balas de goma a los migrantes venezolanos que realizaban una protesta. Incluso uno de los guardias desenfundó su arma de cargo y les apuntó. El gobierno de Estados Unidos ya respondió. También los migrantes hablaron. En unos momentos les tenemos todos los detalles, así que no se vaya, por favor. Además, octubre se convirtió en el mes más violento en lo que va del 2022. El récord lo tenía mayo, pero ni uno de estos meses es el más violento en la actual administración. Al regresar del corte le decimos, por supuesto, cuál es el mes más violento que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquí en Imagen Noticias. No se vaya. Y bueno, este martes se vivieron momentos de tensión en el municipio de Chilchota, y en Michoacán, luego de que pobladores protestaran frente a la presidencia municipal por la falta de agua. Los inconformes solicitaron una audiencia con el edil Miguel Ángel Ramos, pero al no ser atendidos quemaron 3 patrullas y realizaron destrozos en la alcaldía. La Fiscalía General del Estado realizó un operativo para restablecer la seguridad sin que hubiera ningún otro incidente. Y vamos a la frontera entre México y Estados Unidos. Tras las críticas a la patrulla fronteriza del Paso, Texas, por disparar balas de goma a migrantes venezolanos, pues bueno, usted sabe que ayer le presentamos estas imágenes, pero Chris Magnus, que es el director de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, informó que los agentes dispararon balas de gas pimienta, ya que algunos migrantes se tornaron combativos y físicamente agresivos. Y es que, aunque no se ve en las imágenes, de acuerdo con algunos testigos, los indocumentados lanzaron piedras a los agentes. Por su parte, los migrantes dicen que fueron engañados para cruzar hacia los Estados Unidos.
que les incomodó a ellos fue tener una bandera dentro de su país, que es algo indebido. Entonces, es algo que tenemos que retractarnos, que fue un error. Conmocionados y arrepentidos están los migrantes venezolanos en un campamento a la orilla del río Bravo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, luego de que ayer fueran replegados por agentes de la patrulla fronteriza cuando cruzaron la frontera con la intención de buscar respuestas ante las deportaciones de los migrantes de esta nacionalidad a territorio mexicano, pero todo se salió de control. Sí, nos equivocamos y le pedimos perdón entre todos de cruzar, porque es verdad, es su patio, es su país y el derecho de ellos es cuidar su país. Aseguran que una persona de origen mexicoamericano los incitó y cuando menos pensaron ya estaban metidos en un problema internacional, donde las autoridades norteamericanas reaccionaron con la fuerza, activaron sus armas de balas de goma, donde varios fueron alcanzados por los proyectiles. Promovida por el señor Robert Márquez, tenía una finalidad de llevar un mensaje con la bandera de Estados Unidos, que tuvieran piedad de nosotros los migrantes que estamos acá. Hoy el campamento luce abarrotado. Dicen están en pie de lucha. Quieren atención del gobierno de Estados Unidos porque aseguran que no pueden regresar a su país y en México no se sienten seguros. ¿Cómo va la cuenta? Para organizaciones defensoras de los derechos humanos, esto es una crisis humanitaria y el único medio para solucionarlo es dejarlos entrar a territorio norteamericano. Lo que yo estoy planteando es que el gobierno de Estados Unidos, junto con el gobierno de México, vengan e instalen aquí un centro de petición de asilo, aquí en este río, y que a partir de aquí empiecen a procesarlos de una manera ordenada y los dejen entrar hacia Estados Unidos. Los migrantes aseguran que la agresión que documentó la patrulla fronteriza no fue por parte de ellos y ahora buscarán tener un mayor control de los más de 1000 migrantes que ahora están en el campamento venezolano. Hubo un hondureño, una persona de nacionalidad de Honduras, que le tiró una piedra a un vehículo de la unidad de la patrulla, de la policía, y por eso fue que también tomaron esa reacción. En Ciudad Juárez, para Imagen, Salvador Gómez. Ayer por la tarde asesinaron en el estacionamiento de un supermercado localizado en Angelópolis, Puebla, al abogado Fernando Urbano Castillo. Su hermano resultó herido y murió horas después en el hospital. Los dos fueron abordados por los tripulantes de una camioneta, les dispararon directamente y luego huyeron. La Fiscalía de Puebla investiga el hecho como un ataque directo. El abogado Urbano era muy conocido en Puebla, era sobrino del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla y del exgobernador interino Guillermo Pacheco Pulido. Estuvo preso 2 veces acusado de fraude y se dedicaba a litigar asuntos mercantiles y penales, varios de ellos relacionados con internos y custodios que conoció estando en la cárcel. Y vámonos ahora a Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Ahí se registraron 2 enfrentamientos, fueron en distintos lugares, eran sujetos armados contra militares. El saldo fue de 8 personas muertas, entre ellas un civil que fue víctima del fuego cruzado y un niño de 3 años lamentablemente salió herido. Los primeros reportes indican que los hombres armados pertenecen a una célula del Cártel del Noreste. Aquí cabe destacar que el federal envió 550, el gobierno federal 550 elementos de la Guardia Nacional y militares para controlar la inseguridad que se vive en Tamaulipas. Y mire, la Fiscalía General de Guanajuato informó que las labores de búsqueda en las fosas localizadas en Irapuato fueron concluidas con el consenso por parte de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. En total fueron encontradas 53 bolsas con restos humanos. Desafortunadamente no es mucha las personas que están alrededor. Sí hay casas, pero son casas abandonadas y no tenemos ningún dato de aquí cerca, pero ya nos dieron un dato de que por aquí, por el terreno, hay más lugares en los que se les vio trabajar. Con 92 personas asesinadas, el lunes 31 de octubre se convirtió en el día más violento en lo que va del año. Un total de 2.481 asesinatos, homicidios dolosos, 80 casos al día en promedio. Así lo dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta cifra supera a mayo pasado, cuando las autoridades reportaron un total de 2.472 asesinatos. Estábamos hablando en ese momento de un promedio diario de 79.7 casos. Hasta el momento, marzo de 2020 sigue siendo el mes más violento de esta administración y de la historia desde que se realiza este conteo, porque hubo 2.585 asesinatos, un promedio de 83.4 casos por día.
Y mire, el Banco de México ha dado a conocer que de enero a septiembre de este año crecieron las remesas enviadas por nuestros paisanos desde el extranjero. Fueron 42.965 millones de dólares, cifra superior en 5.000 millones a la del mismo lapso del 2021. Esto significa un alza anual de 15 puntos porcentuales. El 99% de las remesas llegó por transferencia electrónica en 12.7 millones de transacciones de $395 en promedio. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 8 centavos a la compra y 20 pesos con 25 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 56 centavos a la compra y 20 pesos con 27 centavos a la venta. Pues bueno, el señor Elon Musk, cuando compró Twitter, dijo que lo que él quería era darle armonía al mundo y que por eso lo compraba, que no iba a ser negocio. Pues bueno, ya se armó la controversia porque el joven Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, aclaró rumores y publicó que no va a costar $20 la palomita azul de una cuenta verificada, que no tenga usted preocupación. A través de esa red social aseguró que nada más va a ser $8 al mes y los usuarios que paguen tendrán prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, lo cual según Musk ayudará a derrotar al spam. Otros beneficios serán la posibilidad de publicar videos y audios largos, además de tener la mitad de los anuncios publicitarios en su cuenta. Agregó que la suscripción permitirá a Twitter recompensar a los creadores de contenido con un flujo de ingresos. El precio de la suscripción se ajustará de acuerdo con el poder adquisitivo de cada país para que haya cierta proporcionalidad, así que el costo para naciones como México puede variar. Así que prepare, si tiene usted su cuenta verificada, $8 al mes son 150 pesitos al mes. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. 2 policías resultaron heridos en un tiroteo registrado en New Jersey, Estados Unidos. Según medios locales, los uniformados intentaron repeler el ataque de un sujeto armado con un rifle. Tras el hecho, el gobernador de la entidad dijo que ya investigaban el móvil de la agresión y que los policías eran reportados como estables. El agresor está prófugo y no cuenta con alguna descripción que lleve a identificarlo. Oiga, ¿y las cámaras? Y ahora vamos a Brasil, porque el presidente Jair Bolsonaro rompió el silencio tras su derrota electoral frente a Luis Ignacio Lula da Silva, asegurando que va a respetar la constitución de su país. Aunque evitó reconocer su derrota de forma explícita, anunció que en unos días comenzará el traspaso de poder con Lula. Bolsonaro también rechazó los bloqueos de carreteras que sus seguidores han hecho en varios estados de Brasil. Siempre he jugado dentro de las 4 líneas de la Constitución. Nunca hablé de controlar o censurar los medios ni las redes sociales. Como presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo con todos los mandamientos de nuestra Constitución. Y también en Latinoamérica le cuento que Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de Colombia en visitar Venezuela, en reunirse también con su homólogo Nicolás Maduro desde agosto del 2016. La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores de Caracas y duró varias horas. El último mandatario colombiano en hacer ese viaje fue Juan Manuel Santos, quien hace 6 años se encontró con Maduro en la ciudad venezolana de Puerto Ordaz. Ahora queremos invitar a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a que acepten el reintegro de Venezuela en la comunidad andina como miembro con todos los poderes, con todos sus derechos y deberes. Y en la guerra le cuento que el ejército ucraniano mantiene su ofensiva en el este del país, donde las autoridades prorrusas ordenaron más desalojos. Cheque los detalles. Buques con granos siguieron zarpando ayer desde puertos ucranianos a través del corredor humanitario del Mar Negro, pero Rusia fue informada de ello. Moscú ya había advertido sobre el peligro de mantener los trayectos sin su visto bueno. El fin de semana suspendió su participación en el acuerdo para la exportación de granos desde Ucrania, denunciando un ataque con drones a su flota. El Centro de Coordinación Conjunta que supervisa el acuerdo
aseguró que las exportaciones de granos se detendrán a partir de hoy. En estos días el movimiento de barcos con productos agrícolas ha continuado, principalmente gracias a los principios de los socios, sobre todo la ONU y Turquía, que rechazan los esfuerzos rusos para destruir el acuerdo de granos, pero el corredor de cereales necesita una protección fiable y a largo plazo. Rusia advirtió ayer a Turquía, garante del acuerdo, que quiere garantías reales de Ucrania de que el corredor humanitario no se utilizará con fines militares. Turquía espera restablecer el pacto. En tanto, Estados Unidos acusó a Rusia de dejar morir de hambre a los habitantes de países en desarrollo. Cualquier acto, cualquier declaración, cualquier decisión del Kremlin de interrumpir esta iniciativa es esencialmente una declaración de que a Moscú no le importa. A Moscú no le importa si el mundo pasa hambre, a Moscú no le importa si la gente se muere de hambre, a Moscú no le importa si la crisis mundial de inseguridad alimentaria se agrava. Y las autoridades de Kiev anunciaron que recuperaron ayer el suministro de agua y luz tras ataques rusos contra la infraestructura. Dejaron sin agua a 80% de los habitantes de la capital y sin electricidad a 350,000 hogares. En tanto, en el sur de la región de Gerson, las fuerzas de ocupación rusa informaron que desalojarán a más civiles, además de los 70,000 que ya salieron de la zona ante una contraofensiva de Ucrania. Según información confiable, Kiev está preparando un ataque masivo con misiles en la presa de Kakhovka. Esto podría conducir a la inundación de muchas de nuestras áreas costeras en el margen izquierdo. Por eso me decidí por una evacuación adicional por el margen izquierdo. Estamos hablando de una zona de 15 kilómetros. Ucrania denuncia los desalojos como una deportación masiva hacia Rusia. La región de Gerson es una de las 4 que Rusia se anexionó, aunque sin controlarlas totalmente. Las fuerzas ucranianas afirman que una contraofensiva en el frente oriental ha comenzado a tomar forma con el objetivo de cortar la línea de suministro rusa hacia Lysychansk ocupada. Imagen. En Ecatepec, en el Estado de México, cuerpos de emergencia recibieron un reporte de que afuera de la estación del metro Musquis había un cadáver cubierto con una sábana blanca. Pero, ¿qué cree? Ay, Dios. No hagan este tipo de cosas, hombre, ya al ratito le cuento. Era un adorno de Halloween. Al regresar del corte, le mostramos lo que ocurrió. Y mire, ahora vamos a recordar cómo fue que un militar rescató a un niño que recibía descargas eléctricas de un cable de luz que se desprendió de un poste tras los efectos del huracán Roslyn en Sinaloa. Aquí le mostramos las imágenes. El sargento segundo Miguel Ángel Santiago no imaginaba que su capacitación en primeros auxilios le iba a salvar la vida a un pequeñito. Miguel Ángel Santiago, a sus 26 años, nunca se imaginó que su capacitación en primeros auxilios dentro del ejército mexicano le salvaría la vida a un pequeño de 12 años de edad. Con el paso del huracán Roslyn por Sinaloa, diversas células del ejército mexicano instrumentaron el plan DN3 en diversas comunidades del estado. Una de esas unidades, a cargo del teniente coronel de infantería Regino Ubaldo Jiménez Alarcón, patrullaba el 23 de octubre en la comunidad de Teacapan cuando detectaron a un menor de 12 años tirado en un charco de agua. El niño estaba en shock, estaba entrando en hipotermia porque estaba en un charco de agua, entonces con la corriente pues perdió el conocimiento. En cuanto me dijeron que estaba una clínica cerca, empiezo el empaquetamiento y empezamos a evacuarlo en apoyo de mis compañeros. ¡Rápido! ¡Hay que llevar a ciencia de salud! ¡Córrele!
Miguel Ángel, con sus 6 años dentro de las Fuerzas Armadas, puso a prueba sus conocimientos en primeros auxilios. Uno de ellos, ayudar al herido y tranquilizar a la vez a los familiares. Tiene que ver mucho el trabajo que tú haces desde que agarras a un paciente hasta que llegas a un lugar o digamos hasta recuperarlo. Es muchas cosas que debes hacer en ese momento y atacar lo más grave. Y mientras más rápido atacas eso, más rápido recuperas a la persona. Y también controlar a la población o a la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque también genera miedo y esto afecta al paciente. Los minutos eran cuestión de vida o muerte. El traslado del menor a un centro de salud para curarle las heridas era prioridad para los elementos castrenses. Me subo, agarro al niño, lo abrazo con tal de dar un poquito de calor. ¿Para qué? Para que no entrara más en hipotermia. Y ya con una manga que nos prestaron para que el agua no cayera directo, entonces me cubrí con el niño en mis brazos, nos fuimos. En cuanto llegamos a la entrada de la clínica, agarro al niño en mis brazos, me lo llevo directamente a la curación. En ese lapso, el niño ya como que quería hablar. Han pasado más de 10 días de una acción del ejército mexicano que le salvó la vida a un niño de 12 años. Más de 10 días después de que un video hizo viral a un héroe de verde olivo. Pues nos han felicitado y pues se siente una gran satisfacción del deber cumplido y cumplir la misión, que era lo importante, darle una oportunidad de vida al niño. Hoy no quiero que se me vayan en manos, quiero regresarlo lo más que se pueda. Si no estuviéramos allá a unos minutos más, siento que sí se nos iba. El sargento segundo Miguel Ángel Santiago Felipe le dio una segunda oportunidad de vida con sus primeros auxilios, una labor de equipo de toda la célula del ejército mexicano que trabajó en sincronía con la misión de apoyar a quien lo necesitaba en ese momento. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Mire, yo quiero de verdad que reflexionemos esto. Hacer lo que hicieron estas personas, de poner muy cerca de la estación del metro Musquis una persona que probablemente estaba atropellada o que probablemente la mataron, no es ni simpático, no es ni broma, ni es un adorno de Halloween. Es normalizar lo que a muchas personas les puede haber pasado y en este país desgraciadamente se cuentan por cientos de miles. Así que no es simpático, pero bueno, lo reportaron las autoridades y lo que encontraron era precisamente una broma de Halloween. O sea, lo vi ahí tirado, dije, ¿qué pasaría? Me sorprendí, la verdad me dio miedo, no sé, como aquí han estado viendo muchos accidentes, por eso me espanté. Lo que al parecer era un cuerpo tirado sobre la avenida central, cerca de las escaleras del metro Musquis, tapado con una manta y una mancha de sangre, provocó temor entre vecinos de Ecatepec, al creer que nuevamente había ocurrido un accidente. Mucho miedo porque no estamos acostumbrados a ver a los accidentados, ¿no? La falta de vida que ya no está aquí, ¿no? Terror, miedo. Pero esta vez se trataba de un muñeco hecho con ropa vieja y relleno de periódico, con los que Kenny Galeana trataba de crear conciencia por los constantes accidentes que ocurren en los alrededores del metro Musquis. Es para que los choferes de carros, todo el transporte, tomen conciencia de las personas, de las vidas, para que no atropellen a la gente, tengan más conciencia, no manejar borrachos. Es para que más que nada, para que tomen conciencia de la gente, los accidentes, todo eso. Porque pues aquí han pasado varios accidentes, tanto como motociclistas, peatones. Es más que nada es para eso, para que tomen conciencia. Para algunas personas solo se trató de una broma de Día de Muertos. Otros, sin saber si era real, mostraron indiferencia, mientras que otros más se angustiaban pensando en sus familiares. Yo me imagino que le pudo haber pasado a cualquier familiar, conocido o amigo. Es lo primero que me viene a la cabeza. Me supongo que lo hicieron primero por las fechas que se están festejando en la actualidad, ¿no? Y la otra, pues de alguna manera por el lugar en el que se encuentra. Muchas veces no somos como peatones, no somos conscientes de hacerlo con cuidado. Esa es una. Y por otra parte, los que manejan algún vehículo que no lo hacen con precaución. Kenny espera que con esta escena se tome un poco de conciencia, pues afirma que son constantes los accidentes en la zona. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.
Es cierto, Paco, los mexicanos no tenemos la mejor educación vial, ¿verdad? Pero con esto, así... Pero es que ni siquiera puede ser para reflexionar, porque lo vemos todos los días, ¿no? O sea, vemos personas ensabanadas, desgraciadamente, y son familias que han tenido que sufrir o que llorar una tragedia. Y ya sea por esto, porque no tenemos cultura vial, evidentemente, y por el otro lado, porque los asesinan. Entonces, a mí no me parece ni simpático, ni reflexivo, ni siquiera una manifestación artística, ¿no? Igual como los otros disfraces de los que platicábamos, ahora que se puso de moda el de Jeffrey Dahmer, estos también cuerpos que de pronto vemos colgados en algunos edificios, que hacen alusión también a estas víctimas del crimen organizado, claro, ¿no? Y que no es nada simpático pensar en esas familias que han perdido un ser querido, como dices. Y a mí, además de todo, me parece parte de la normalización de la violencia, o sea, de que lo veamos normal, de que esto es como una broma. Una cosa es que veamos normal, no sé, a quién le gusta a Frankenstein, ¿no? Un personaje de ficción, o que veamos normal a Michael Myers, ¿no? Porque han sido muchas películas y muchos años. Sí, pero otra cosa es que ya veamos normal un embolsado, ¿no? Que ha sido torturado y que hay una familia que verdaderamente lo sufrió, el propio sufrimiento de ese ser humano al perder la vida, y la violencia, que también significa el que somos muy mal educados para manejar y que terminamos con la vida de alguien. Eso también es violencia. Que somos imprudentes, por supuesto. Así que hay que pensarle mejor, ¿no? A la hora de ponernos creativos y buscar otras ideas que no reflejen esto, Paco. Estoy de acuerdo. Vamos a un resumen. Por favor, anda y ve. Venga. El presidente López Obrador defendió el trabajo del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, luego de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes concluyera que al menos 181 capturas de pantalla de las 467 que exhiben en la investigación del caso Ayotzinapa son inconsistentes. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró que Felipe Calderón sí está siendo investigado internacionalmente por el delito de lesa humanidad por el caso Rápido y Furioso. En sus críticas incluyó al expresidente Vicente Fox. Dijo que otro día platicará toda la corrupción y los negocios que hizo con la seguridad pública en su gobierno. Migrantes venezolanos que fueron replegados por agentes de la patrulla fronteriza cuando cruzaron la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, se mostraron arrepentidos. Aseguran que una persona de origen mexicoamericano los incitó y cuando menos pensaron, ya estaban metidos en un problema internacional. Octubre se convirtió en el mes más violento en lo que va de 2022, con un total de 2.481 homicidios dolosos, 80 casos al día en promedio. Esta cifra superó a mayo pasado, cuando las autoridades reportaron un total de 2.472 asesinatos, un promedio diario de 79.7 casos. Aquí en la Ciudad de México fue presentada la Unidad de Inteligencia Aérea Águila de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los elementos que la integran forman parte de la Policía Cibernética y con apoyo de 6 drones harán sobrevuelos de vigilancia y de reconocimiento en las zonas de mayor incidencia delictiva para inhibir la comisión de delitos. Los drones tienen un alcance de hasta 1,5 kilómetros, perdónenme, y cuentan con cámaras de alta definición con imagen en 4K, visión térmica y nocturna, además de sensores térmicos con un punto láser, un sistema anti-inhibidores para caídas que transmiten también toda esta información en tiempo real. Vamos ahora a Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro rindió un informe especial en materia de seguridad. Ahí destacó que los delitos van a la baja en el estado. Algunos mencionó cuáles. En el tema del crimen organizado señaló que es un flagelo para el país y la estrategia para enfrentarlo se define por parte del gobierno federal. Reconoció y agradeció al Ejército Mexicano, a la Marina y la Guardia Nacional porque dijo que gracias a su apoyo los resultados que se tienen en seguridad han sido posibles. Nuestro principal compromiso. Y el refugio especializado de atención integral y protección a víctimas de violencia extrema de género y trata de personas con el que cuenta la Fiscalía General de la República, encabezado, usted lo sabe, por Alejandro Gertz Manero, atendió a 53 personas que fueron víctimas de trata de personas y violencia familiar. Se trata de 33 mujeres adultas, 8 mujeres adolescentes, 4 niñas y 5 niños, también un hombre adulto y 2 varones adolescentes. Destacaron que a estas personas se les proporcionó 21.742 servicios, de los cuales 9.895 fueron apoyos psicológicos, 330 apoyos legales y 3.744 trabajos sociales.
Mientras que aquí en la Ciudad de México, 10 leones que todavía están en las instalaciones de la Fundación Black Jaguar White Tiger en el Ajusco están a la espera de su traslado para recibir atención especializada. Hasta la semana pasada solamente quedaban 11 ejemplares de los 177 que tenían de inicio, pero una de las últimas reubicaciones fue la de un león macho que fue enviado al safari, que está ubicado en la comunidad de Teacalco, en el estado de Morelos. Y mire, allí en Tijuana, en Baja California, se abrió un albergue para los migrantes venezolanos que fueron expulsados de los Estados Unidos bajo el título 42. Apenas tenía un día abierto y ya recibieron las primeras personas. Llegaron las primeras 10 familias de origen venezolano al albergue que se instaló para ellos en la ciudad de Tijuana. El gimnasio de una unidad deportiva se convirtió en un albergue, la unidad deportiva Reforma, en la delegación Otay Centenario. Sí, tiene una capacidad para 300 personas. El primer grupo quizá sea de 30, dependerá. Va a tener una función reintegradora como todos los albergues. De primera instancia van a tener todos los servicios, alimentos, salud, atención psicológica, asesoría legal sobre trámites, sobre asilo, tanto en México como en Estados Unidos. También se van a llevar ofertas de empleo, ¿no? Y mucha información para que ellos, pues va a ser un espacio de reflexión. Este albergue funcionará al menos un mes y será atendido por personal de Baja California y de la ciudad de Tijuana. También participarán organizaciones pro-migrantes en la atención a los retornados por el gobierno de Estados Unidos. No es fácil habilitar un albergue si queremos darle una atención integral, digna a los migrantes. Se tiene que condicionar muy bien, estar muy listos en la logística. Ahora sí que nomás va a ser 2 órdenes de gobierno, municipio y estado, pero ya estamos listos. Se estima que en las próximas horas ya podremos recibir a una cantidad de migrantes venezolanos retornados bajo el título 42. Se calcula que han llegado más de 900 migrantes expulsados de Estados Unidos a Tijuana desde el pasado 14 de octubre. Informó en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. 6 de la mañana ya con 40 minutos, qué bueno que continúa con nosotros, a los que apenas acaban de despertar, pues buenos días, qué bueno que están aquí en Imagen Noticias. Nuestra pregunta del día, a ver cómo va el resultado, a su muerte preferiría que lo cremaran o lo enterraran, ¿qué dice la gente el día de hoy? Cremación 86%, entierro 16%, pues sigan participando a través de @ImagenSea. Y en este Día de Muertos, 2 de noviembre, ya casi cerrando el año, Paco. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar en Campeche, habitantes del poblado de Pomuc conservan una costumbre prehispánica para recordar a sus muertos. Se trata de la limpieza de huesos de sus antepasados. De esta forma lo recibieron el Día de Todos los Santos. Esto y mucho más al regresar aquí Imagen Noticias. Usted que está descansando allá en casita, ya volvemos. Y miren, nos vamos ahora hasta Campeche para seguir celebrando este Día de Muertos. En Pomuc se conserva la tradición prehispánica de la limpieza de los santos restos. Los habitantes van al panteón y limpian los huesos de los familiares para recibirlos el Día de Todos los Santos. En el Panteón de Pomuc, Campeche, los vivos se apresuran y ultiman detalles para que todo esté listo. Algunos pintan las fachadas, otros barren o limpian el polvo. Después de esto, comienza la limpieza de los huesos de sus familiares, ritual que en maya se conoce como Chobac y que en este pueblo se celebra desde hace al menos 150 años. Con mucho cuidado y amor, los familiares cepillan cada hueso de sus antepasados y los colocan en una caja cubierta con un paño bordado delicadamente, y así honrarlos para su regreso en el Día de Todos los Santos. Muy apegada a nuestros antepasados, muy conmovedora porque volvemos a sentir como si estuvieran con nosotros, a pesar de que ya no estén, pero siempre viven aquí adentro. A Baltasar Tzuk-Uk lo visitaron su esposa, sus 2 hijas y su nieto. Kenia, la menor de sus hijas, y su nieto Enrique no lograron conocerlo en vida, pero gustosos acuden para al menos convivir con él. ¿A quién vienen a ver? A mi abuelito. ¿Te gusta venir? ¿Por qué? Porque lo recuerdo. ¿Ah, sí? Nunca lo logré ver.
Es una persona que falleció cuando yo tenía apenas 10 meses de nacida y pues apenas no tuve conocimiento, empecé a venir con mi mamá y que hasta la fecha de hoy cada año venimos. Con ambas manos limpian hueso por hueso hasta llegar al cráneo que en algunas ocasiones aún tiene cabello. Es algo muy nuevo para mí porque nunca he visto algo similar, ¿no? Soy de Oaxaca, allá las tradiciones son diferentes. Después de 2 años sin actividad debido a la pandemia, este panteón ahora comienza a tener vida. Ya la familia están acudiendo como es costumbre. Durante la pandemia pues se suspendió, nadie salía, todos estaban en sus casas. No se hizo nada aquí en el cementerio. Las autoridades del gobierno del estado realizan concursos de altares con la finalidad de preservar esta antigua y única tradición que se vive en todo México. Para Imagen, Adrián Virgen Miranda. En la Ciudad de México, elementos de la policía conmemoraron el Día de Muertos con una convivencia a la que asistió el secretario Omar García Harfuch, quien honró a los policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Con banda y con show de danza de chinelos, así fue como elementos de la Policía de la Ciudad de México, junto con sus familias, celebraron el Día de Muertos en un cuartel ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. La gran mayoría de los asistentes iban disfrazados o con las caras pintadas como catrinas, quienes pudieron apreciar las ofrendas y también degustaron los antojitos mexicanos que se ofrecieron como tostadas y flautas. Pero quien se robó la noche fue el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, con quien todos los asistentes querían tomarse foto e incluso los mismos mandos. A su llegada, el secretario plasmó un mensaje en un muro para los policías que han muerto en cumplimiento de su deber. Con agradecimiento eterno a nuestros compañeros caídos, honraremos su memoria siempre, escribió. Nuestros compañeros y compañeras caídas tienen nuestra gratitud eterna. Aquí en la policía hay un gran compañerismo. Constantemente los estamos recordando y no me refiero solo a las ceremonias y a los homenajes que les hacemos a los caídos, pues es una buena fecha también para recordarlos, no solo hoy, siempre. La euforia que ocasionó entre los asistentes le impidió al secretario disfrutar de todos los espectáculos, pero logró apreciar la ofrenda en la que fue colocada la foto de su padre, Javier García Paniagua, y la de algunos mandos fallecidos. Uno de los momentos que más causó conmoción durante el evento fue cuando el jefe de la policía se tomó una fotografía con un niño que estaba disfrazado de Batman, pues la semana pasada fue llamado en el Congreso capitalino Harfuch, el guardián de la ciudad, y fue comparado con un superhéroe. Sin embargo, el secretario dijo que los únicos superhéroes son los ciudadanos. Aquí los únicos superhéroes son miles de mujeres y hombres todos los días que verdaderamente hacen actos heroicos en las calles de la Ciudad de México y que a veces no se ven. Todos los días están en la calle con horarios bastante complicados y pues para nosotros sí lo reconocemos como héroes. Y a pesar de la aprobación que le demuestra la ciudadanía y que algunas encuestas lo colocan como una gran opción para ser el próximo candidato a jefe de gobierno, Harfuch aseguró que hasta ahora su único objetivo es la seguridad de la ciudadanía. Queremos que sepan que tienen una policía y un equipo en la policía, incluyendo subsecretarios, mandos, todos que estamos dedicados a una cosa, una que es la seguridad de la ciudad. Creo que sería muy malo que un jefe de la policía y su equipo estuviéramos pensando en otra cosa que no fuera la seguridad de la Ciudad de México. Con información de Iván Mejía, Imagen. Mire, vamos al caso de los 43 de Ayotzinapa. Una vez más, el presidente López Obrador defendió a Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, luego de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes desacreditara la mitad de su investigación, principalmente las capturas de pantalla de WhatsApp. ¿Se acuerda? Dijeron y dieron 2 observaciones importantes. La primera, que la doble palomita de verificación no estaba lista en esa época, y también, sobre todo, que estaba el icono de la videollamada. Entonces eso es muy importante. Él lo que dice es que Encinas es incapaz de fabricar delitos y su gobierno tiene pruebas sólidas y suficientes del caso. Sobre los integrantes del GEI, esto fue lo que dijo el presidente. Estos expertos ayudaron mucho, sobre todo fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la llamada verdad histórica, que a los jóvenes no los habían quemado en un basurero.
Gracias a ellos se demostró que estos delitos con tortura por consigna de algunas autoridades. Fue muy buena aportación y sigue siendo muy buenas sus aportaciones. Tan es así que por eso se quedan 2 y se van 2. Luego de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes pusiera en duda las pruebas presentadas por Encinas, los padres de los 43 respondieron que el gobierno de López Obrador los está engañando y haciendo lo mismo que el gobierno de Peña. Insistieron y exigieron al presidente López Obrador que con pruebas científicas se les diga la verdad sobre la desaparición de sus hijos. Y mire, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continúa visitando los congresos estatales para promover la reforma que extienda la presencia del ejército en las calles hasta el 2028. En Coahuila reiteró que Felipe Calderón sí está siendo investigado internacionalmente por el delito de lesa humanidad, por el caso Rápido y Furioso, pero en sus críticas incluyó también al expresidente Fox. Dijo que un día con más calmita va a platicar toda la corrupción y los negocios que hizo con la seguridad pública en su gobierno. Esa operación Rápido y Furioso es eso, es un crimen de lesa humanidad y por eso aquí se lo digo, aunque ustedes ahora reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en Acción Nacional, por eso se lo digo que va a haber justicia en este país y que sí hay una demanda en la Corte Penal Internacional en La Haya y está en periodo de formación de pruebas y hay otra demanda también en otra denuncia en otros tribunales internacionales. Y mire, cuando hablaba yo de las películas de terror o de las historias de terror de las películas, no se puede comparar este tipo de cosas. Adán Augusto, pues el secretario de Gobernación, viajó a Nuevo León. Antes de acudir al Congreso Estatal, se dio la tan esperada reunión con el gobernador Samuel García, quien hace unos días llamó hipócrita y egoísta y Samuelito. Muchos esperaban un encontronazo, pero ya sabe, se quedaron con las ganas, todo fue armonía, por lo menos ante las cámaras, parece que limaron las perezas. Yo le puedo decir una cosa, de verdad, o sea, este es el grado de los políticos de este país. Yo entiendo que es el secretario de Gobernación, no vamos a cerrar los puentes que se puedan llegar a tender para el beneficio de un Estado, pero eso de ponerse, parecía cachorrito feliz, el jovencito fosfo, no, y con su carita, Dios, o sea, hay que decirle, oiga, señor secretario, no me hable de esa forma, yo ni soy hipócrita, que tenga pantalones, no, todo el día está, no, yo aquí, el Estado, yo soy... Y cuando llega Adán Augusto, ay sí señor secretario, sí lo que usted diga, como usted quiera. Y Adán Augusto también, ¿no? Digo, vean nada más estos políticos mexicanos, no tienen ni la menor de las coherencias, vean nada más los dos. Gobernador, ¿no hay algún rencor por lo que dijo hace algunos días el secretario de Gobernación? Para nada rencor puede haber. Bienvenido al mejor estado de México. Después de Tabasco, sí. ¿Considera que Tamaulipas o venganzas contra Nuevo León por posicionamientos del gobernador y del Congreso tampoco? Sí, ha habido y respetamos a todos su opinión, sus posturas, como ellos respetan a nosotros. ¿Cuál es el mejor estado de México? Mire, si se lo digo se va a enojar, entonces déjelo así. Muchas gracias, compañeros. Yo ahorita les digo, vamos avanzando, por favor. Todos dicen que es Tabasco, pero bueno, eso ya... Doblamos las manitas. Y mire, luego de las críticas que recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las recomendaciones que se realizaron al Instituto Nacional Electoral, 7 de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH rechazaron que hayan avalado y discutido la transformación del INE. Los consejeros explicaron en este comunicado que le tenemos en pantalla que en abril de este año votaron a favor de una recomendación general basada en un recuento de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron entre 1951 y 1965, así que las recomendaciones que fueron emitidas a diversas autoridades, entre ellas al INE, eran en el sentido de fortalecer la democracia, la participación y de protesta social. Además exigieron apegarse a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Rosario Piedra Ibarra, que se apegue al lenguaje estrictamente aprobado, sin interpretaciones políticas respecto al contenido. Y sobre la postura de la Iglesia Católica, que hace un par de días mostró su preocupación por la iniciativa de la reforma electoral y que la calificó de regresiva para la democracia, el presidente López Obrador, que dijo que los respeta, pero no comparte. Detalló que no entrará en ningún tipo de polémica con la Iglesia, aunque insistan sus adversarios.
Vamos a una pausa, pero al regresar el presidente de Brasil rompió el silencio tras su derrota electoral. Evitó decir que perdió. En unos minutos le presentamos qué fue lo que dijo el señor Jair Bolsonaro, que está también más loco que una cabra. ¿Qué está pasando en el mundo? Ahora se lo cuento. Imagínense nada más. Usted entra a un parque de diversiones, se la pasa muy bien y de repente ya no dejan salir a nadie porque hay un caso de COVID y nadie sale hasta que dé positivo. Esto se dio en un parque de Disney en Shanghái, el más reciente sitio de alto perfil para cerrar sus puertas por la estricta política china de cero COVID, que dejó a un grupo de turistas bastante grandes encerrados. Se les dijo que no iban a poder salir del parque temático hasta que pudieran mostrar 3 pruebas negativas. La noticia llega después de que Shanghái reportara el fin de semana al menos 10 casos de coronavirus transmitidos localmente. Imagínense nada más, varados en Disneylandia. Del otro lado del continente le cuento que el presidente de Brasil rompió el silencio tras su derrota electoral, aunque evitó reconocer de forma explícita que perdió. Miren nada más qué cosas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó ayer la transición con el equipo de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones el domingo. Bolsonaro no se refirió directamente a su derrota ni mencionó a su rival Lula, que ganó con 50.9% de los votos contra 49.1%. Siempre jugué dentro de las 4 líneas de la Constitución. Siempre he jugado dentro de las 4 líneas de la Constitución. Nunca hablé de controlar o censurar los medios ni las redes sociales. Como presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo con todos los mandamientos de nuestra Constitución. Bolsonaro mantuvo al país en vilo durante 2 días al guardar silencio luego de su derrota en las votaciones. Cuestionó durante meses sin pruebas el sistema electrónico de votos y despertó temores de que no aceptaría la derrota. El pronunciamiento del mandatario coincide con el segundo día de bloqueos de carreteras para protestar contra el resultado electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudican a la población, como invasión de propiedades, destrucción de patrimonio y restricción del derecho de ir y venir. Y cerceamiento del derecho de ir y venir. Lula asumirá sus funciones el 1 de enero. Imagen. Y bueno, precisamente ya van varios días en los que Lula ha sido tendencia en redes sociales. Sobre todo aquí en México hay una polémica porque unos hasta lo comparan con Andrés Manuel, tanto a él como a Bolsonaro, y eso yo no entiendo. Ayer se traían un pleitazo, hasta Claudia Sheinbaum subió un tuit así como, ya supérenlo, pues si estamos festejando que ganó Lula porque es medio cuate ahí, ¿no?, de nuestro presidente, que sí, de hecho lo felicitó por teléfono y lo pasaron en la mañanera. Así es. Pero bueno, esa es la polémica en redes sociales, por lo menos en México. Hay quien está a favor que haya ganado Lula, hay quienes no. Pues, ¿qué nos incumbe? Pues es Brasil. Te voy a decir una cosa. Primero, la verdad es que el gobierno de Bolsonaro fue un verdadero desastre, ¿no? O sea, el señor negó el COVID, el señor no se vacunó, se burló. Fue un verdadero desastre. Pues fue el país con más muertes, ¿no?, en el mundo. Sí, la verdad es que fue un desastre. Por el otro lado, ¿qué es lo que pasa con Lula? Pues nos viene, por supuesto, a la mente el caso Odebrecht. Odebrecht está muy ligado con su movimiento, Dilma Rousseff, etcétera. Ha habido casos de corrupción y parece ser que ahí, aunque tengas un presidente sobre quien pesan acusaciones de corrupción y tengas otro loco, pues no sabes a quién diablos elegir. O sea, fue muy complicado. Ahora, Lula, por ejemplo, en el plano internacional, a mí siempre me pareció, cuando fue presidente del Brasil, que era un rockstar. Lo hizo bien, ¿no? Lo hacía muy bien y sobre todo de cara al mundo, siempre ha sido un líder indiscutible. Eso también me lo parece, sin dudarlo, ¿no? Y ahora, bueno, también digamos que allá en Brasil sí está permitida la reelección. Él estuvo dos veces 4 años siendo presidente. Así y ahora regresa después de, ¿cuántos años? De
12 años, ¿no? Él salió que en 2010. La verdad es la que no última recuerdo, vez, no y lo ahora recuerdo regresa bien. después de 2 años, Sí, cuando porque ya había también Fue Lula, después fue Dilma y después fue... alguien ya de la derecha, y luego ya Bolsonaro. Sí, porque es que además de todo una destitución, no me acuerdo si fue Dilma, también la destituyeron, no me acuerdo bien, ahorita lo voy a investigar. Pero al parecer, por lo menos en el cuatrienio, ¿se dice? Último, lo hizo bastante bien, había buenas cifras, la economía creció, disminuyó la pobreza allá en Brasil. Entonces ahora digamos que hay esperanza de que regrese. Lo que sí es que en Brasil están viviendo una polarización muy extrema, la votación estuvo sumamente cerrada. Y además este hombre que nunca reconoció, ¿no? Bolsonaro ya ayer ya reconoció y ya dijo que el gabinete vaya cambiándose. No, él nunca dijo que no, dijo que iba a respetar la Constitución y que le iba a entregar el poder. Eso dijo al principio, pero ayer ya hizo una declaración donde dijo, vamos cambiando el gabinete porque el nuevo presidente pero sin es Lula. reconocer que ganó y que él perdió. Nunca lo reconoció. Ay, bueno, estaba implícito, Paco. 2003 al 2010 estuvo Lula. 2000, ajá. Sí. Pero bueno, fíjate. Michelle Temer, claro. Aquí está el tuit que subió la doctora Claudia Sheinbaum, que causó también una gran polémica. Pero es que de veras la 4. Es increíble el odio de algunas cuentas de redes sociales. Ya supérenlo. El pueblo de Brasil decidió que Lula es su presidente, un luchador social que hoy viene con las pilas puestas y más cercanas a su pueblo. América Latina, la vanguardia. No estoy de acuerdo con este tipo de redacción de tuit donde se quejan de lo que hacen. ¿No? Allí también ella no supera luego muchas cosas. Pero bueno, ahí estuvo ese tuit que fue, te digo, muy polémico. Félix Cortés también dice, Bolsonaro por fin acepta su derrota y anuncia cooperación con Lula. Menos mal, Brasil ha brincado para unos de la sartén al fuego, para otros del fuego a la sartén. Como sea, al menos un chiflado fascista ya no estará a cargo de la temperatura y el Amazonas podrá respirar. Sí, que eso es otra de las cosas. Bolsonaro fue de los presidentes que más descuidaron el Amazonas de una forma tremenda. Así es. Bolo Huerta Martínez, enhorabuena tener a derechistas fuera de la mayoría de los gobiernos en América Latina, pero esto no servirá de nada si no se consolida una alianza regional progresista, comercial, cultural y política. Ojalá que Lula lo haga posible. Hasta ahora nadie lo ha intentado o lo ha logrado. Otra de las cosas que decían ayer también es que Lula ya lo ven como alguien muy grande, ¿no? Tiene 78 años, 77 años como para volver a tomar el poder. A mí sí me parece que es un líder muy competente. O sea, independientemente de los escándalos de corrupción que son evidentes Estuvo y en la reales. cárcel también. Que esa es otra. ¿No? Estuvo en la cárcel, pero luego nunca le presentaron. Exacto. Entonces, no se sabe. Luis Pasos, que es un economista y además muy ligado al PAN. ¿Qué dice? ¿Te toca? No, te toca a ti, ¿no? No. Sí, te toca a ti. Luis Pasos, en Brasil, candidato de izquierda. Yo quería darte foco, Paco. No me gusta robarte tanta cámara. Sí, súper linda esta niña. Candidato de izquierda, Lula da Silva ganó por 1 punto a Bolsonaro, que tuvo el 49.1 de los votos, y Lula el 50.1. Lula tuvo más votos en el norte y nordeste del país, donde hay más pobreza, y Bolsonaro en el sur, donde hay más clase media. Pobreza beneficia a izquierda. Esta es una reflexión que hizo hablando precisamente en temas económicos, ¿no? La verdad es que no estoy tan de acuerdo con él en el caso particular de Brasil, pero es una persona que sabe mucho. Pero bueno, ahí está. Tiene un gran libro que explica precisamente qué es el marxismo. Es buenísimo, si usted lo quiere entender. Sí, Luis Pasos, apréndaselo por si lo quiere leer. Gracias, Paco. Gracias a ti, ¿eh? No, que ¿Ya me voy, bien. entonces? No, sí. Okay. Adiós. Sí, porque vamos ahora a la sección más feliz, la más, ¿verdad? La más iluminada. Aquí todo mi staff se pone muy contento cuando hace esta sección porque les gusta ver hacia afuera. Están aquí encerrados todo el día y gracias a esta sección pueden ver hacia afuera. Hoy amanecemos en el lago de Pátzcuaro, allá en Michoacán. Uno de los paseos más maravillosos aquí en nuestro país para el Día de Muertos es visitar Pátzcuaro y sus alrededores. Se puede visitar la región durante la Noche de Muertos y se encuentra un entorno de belleza, gente extraordinaria y, por supuesto, gran hospitalidad y calidad humana. Ya estamos viendo, sin duda, una de las joyas de México, Pátzcuaro, Michoacán. Y qué bonita imagen. Hoy, en este Día de Muertos, amanecemos ahí. Y también amanecemos compartiendo imágenes de nuestros tuiteros madrugadores que nos mandan fotografías. Emeterio Alvarado Montoya dice: buenos días, amanecer en algún lugar de Culiacán, Sinaloa. Saludos a todo su teleauditorio. Muchísimas gracias. Igualmente saludos para ti y saludos a Culiacán. ¿Qué tal? Qué bonito. Eso se me hace que todavía es el horario pasado, ¿no? Todavía no salía bien el sol. Culiacán. Muchas gracias, Emeterio. Tenemos otra foto de Uriabet. Dice: desde Cancún, Quintana Roo,
hermoso paraíso del Caribe mexicano. Y vaya que sí es un paraíso, Cancún, Quintana Roo. Muchísimas gracias, Uriabet. Y síganos mandando fotografías a través de @imagensea. Aquí estaremos compartiéndola con mucho gusto para todos ustedes. En #amanece. Vamos a una pauta. Vamos a una pauta, pero pauta comercial. Esta celebración del Día de Muertos es especialmente importante. Plenamente, pues bueno, regresaron las tradiciones tras las restricciones por la pandemia. Son cientos de expresiones a lo largo de toda la República de cultos y ritos. Ya volvemos. Y mire, Mixquic sobrevive. Después de 400 años, los habitantes de este pueblo de Tláhuac, en la alcaldía de Tláhuac, siguen conmemorando a sus antepasados con creencias prehispánicas. Mi hijo se llamaba Alberto Lavarrios Núñez y murió el 16 de septiembre de este año de 2022. El panteón de Mixquic es tradición. Es fe en el camino después de la muerte. Venimos a celebrar los 40 días que hizo mi hijo con una misa y a cambiar la flor que tenía la viejita por la nueva. Y pues es una costumbre que se hace después de que muere, se hacen los 9 días y después 40 días, que supuestamente dicen que es el tiempo que él ya está preparado para cruzar. El panteón de Mixquic es historia milenaria. Aquí estamos en unas antiguas ruinas de un convento o de la primera iglesia que existió aquí en Mixquic, que se cayó. Y estamos frente a una escultura muy importante. Es del lugar que nos marca la dualidad. Mixquic es la dualidad de vida y muerte. Y es una escultura que tiene 2 rostros. De un lado es encarnado, que representa la vida, y del otro lado descarnado, que es la muerte. En el panteón, ubicado donde era el centro ceremonial de Mixquic, aún quedan restos de lo que fue el Zompantli, un altar donde eran colocados los cráneos de las personas sacrificadas a los dioses. Cuando vienen los españoles a invadirnos, pues nos destruyen todo. Los pobladores toman las cabezas de sus familiares, porque todavía saben quién son sus familiares, y se los llevan a sus casas. Por eso hoy las ofrendas se hacen en las casas, escondidas a la vista de los frailes. Este que está aquí es uno de los cráneos que se encontraban en el Zompantli. Esta calavera es representada en la actualidad por panes que son colocados en la ofrenda llamados golletes, y esta parte que era donde es incrustada en la pared es representada actualmente con una caña. El panteón de Mixquic es leyenda. Pues voy a platicar una anécdota que me sucedió hace 50 años. Yo cuento con 62 años. Mi casa estaba enfrente de la iglesia. Yo solía llegar muy tarde a mi casa siendo un niño de 12 años. De repente, cuando iba cruzando la puerta de la iglesia, oí que alguien me llamaba. Al voltear poco a poco, vi que era un fraile. Llegando a la casa, los perros aullaban. Todos los animales que tenemos en la casa se inquietaron. Mi abuela, en paz descansa, me dijo: eso te pasa por desobediente, desobligado y por vago. Las almas de los adultos están por llegar. Pero Alberto, el hijo de Reina, este año no vendrá, porque apenas ha cruzado al inframundo náhuatl. Pero del otro lado, una realidad que se vive en los cementerios es que al paso del tiempo muchas tumbas son olvidadas. En Valle de Chalco, en el Estado de México, los panteones lucieron cada vez con menos lápidas adornadas en este Día de Muertos. Vacío, había más gente, antes había más gente. Antes más alegre, había más gente, más flores. Más gente, había muchísima gente, ahora hay menos, muy poca. Mientras en otras partes del país se viven las tradiciones y los panteones se visten de color y se inundan de olores, en municipios como Valle de Chalco los panteones están olvidados y llenos de basura. Sí está muy descuidado, no lo limpian, se ve luego que no, sí está muy descuidado. Mucha basura, mucho pasto, pues que no descuidaran este espacio que es lo último que nos queda. Y que deberían de apoyarnos a que eso esté más bonito.
porque al final todos vamos a quedar acá. Hasta hace unos años, las tumbas eran vestidas de amarillo y morado con el cempasúchil y el terciopelo, desde el fin de semana previo al Día de Muertos. Y hoy solo una cuarta parte de estas están adornadas tanto en Camposantos de Valle de Chalco como de Ixtapaluca. Hace 10 años sí había más gente, había más, pues se ponía más bonito porque había más, pues sí, mucha gente venía a ver a sus muertitos. Ahora ya no, veo muy poca gente. Básicamente después de la pandemia para acá sí es muy poca gente que viene. Pues prácticamente siempre ha habido muchas tumbas abandonadas, bastante. Y pues igual, y hasta peor, yo creo. Aunque con la pandemia el número de muertos aumentó, muchas personas dejaron de acudir a ver a sus familiares fallecidos. Algunos creen que por cuestiones económicas. Las ventas han estado flojas, cada vez hay menos gente, ya la gente se olvida de sus muertitos, prefieren no gastar, vienen y compran cualquier flor más económica con tal de no gastar. Anteriormente era mucho más mejor las ventas porque todo estaba más barato y ahorita está muy elevado todo y pues mucha gente no alcanzan para cubrir todo lo que tienen que hacer ahora. Y otra de las cosas, muchas gentes se están yendo por otra religión, por eso ya no hay muy poca gente. Se espera que en las próximas horas y este miércoles 2 de noviembre aumente el número de visitantes que adoran sus tumbas y recuerden a sus fieles difuntos. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. En este momento me estoy enlazando con mi compañero Atalo Mata hasta la alcaldía de Tláhuac, que nos tiene unas catrinas gigantes. Querido Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sí, algunas catrinas gigantes, otras no tan grandes, pero aquí buenos días, lo que se le da el colorido justamente aquí en la colonia Santa Cecilia, en la alcaldía Tláhuac, es la creatividad de los vecinos. Fíjate que a cada paso a donde vamos, aquí en la calle de Francisco Santiago Borrás, podemos ver diferentes personajes, ¿no? Algunas piezas que son maniquíes o que son, como lo comentabas, piezas monumentales hasta de 4,5 metros, elaboradas con madera, acabadas con recubrimiento de cartonería tradicional mexicana. Y, por ejemplo, este stand, digamos, esta ofrenda, es dedicada a la lucha libre. Justamente estamos con la familia Rodríguez. Aquí podemos ver a Luche, podemos ver a enmascarados muy conocidos, al perro aguayo. Bueno, tenemos a todos los personajes. Estoy aquí con la familia Rodríguez, con Bruno y su mamá Concepción. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde surge esto? Porque déjame decirte, Paco, que ya es el 11º año, ya son 11 años, ¿verdad, Bruno? De mostrarle a la gente, a quien quiera visitar, pues todas estas ofrendas afuera de cada casa aquí sobre esta calle de Borrás en la colonia Santa Cecilia. ¿De dónde nace este gusto? Relativamente esto base en lo que cada año se da, algo que sobresalga de ese año. En este caso, pues nos llamó mucho la atención la lucha libre, puesto que la muerte del supermuñeco fue un poco sonada. Entonces decidimos hacerlo en este año de la lucha libre. Años anteriores lo hemos hecho del Juego del Calamar, de la Isla de las Muñecas, incluso del Sismo del 2017. Y esto surge a partir de que empezamos con un recorrido de disfraces y todo eso. Entonces queríamos que los niños pues siguieran esa tradición de poner una ofrenda, de poner decoración para el Día de Muertos, y por eso surge. Ahora, digamos, Conchita, que cada persona, cada vecino, pues pone de su creatividad. Nadie sabe qué es lo que va a presentar cada año y sorprende a los demás, ¿no? Claro, cada quien hace lo que
pues traía en mente, y nosotros siempre hacemos una escenografía y siempre trabajamos con dinámicas, hacemos juegos, regalamos, depende de lo que hacemos, regalamos cosas, y precisamente es para los niños, para que los niños sigan nuestras tradiciones. Y estamos viendo, por ejemplo, mira, Paco, le pido a Cuauhtémoc Lira que se acerque, así como lo está haciendo ahorita, afuera de esta vivienda, pues hay otros vecinos que también se ponen de acuerdo y hacen una ofrenda un poco más grande. Ahí está una de las catrinas gigantes que también llaman mucho la atención, ¿no? Que estén así tan grandes. Sí, demasiado. Incluso las catrinas gigantes empezó uno de nuestros vecinos, Raimundo, empezó con la fabricación de ellas. Poco a poco los vecinos empezaron a realizarlas y a ponerlas en cada uno de sus lugares. Y porque empezamos con calaveritas chiquitas, incluso se alcanzan a apreciar, pero posteriormente decidieron como aventarse y jugársela a una catrina muchísimo más grande y de las cuales lucen mucho más. Y no les quita mucho tiempo, ¿eh? Bueno, o ustedes cómo le hacen, porque pues también tienen la vida diaria, se tienen que dedicar a otras cosas, tienen sus negocios o no sé, su trabajo, y no les quita mucho tiempo, por ejemplo, también estarse dedicando a elaborar estas ofrendas. Pues sí nos quita un poco de tiempo, pero creo que es algo pues muy hermoso y que queremos compartir con todos. Entonces, pues tenemos toda la familia y la familia se une para ayudarnos. Muy bien, pues les agradezco mucho a ustedes, que estén muy bien, y hoy siguen con la fiesta, ¿no? Sí, hoy sigue y termina hasta el día 5. Ah, muy bien. Muchas gracias a los dos, Bruno y Concepción. Paco, pues ¿cómo ves? Aquí a donde uno voltee, en las calles, puede uno incluso seguir recorriendo la colonia Santa Cecilia, ve el papel picado, mucho colorido, otras catrinas, otras temáticas, digamos, de ofrendas, y puede venir la gente de cualquier lugar a conocer aquí esta colonia con las ofrendas, la creatividad de la gente, las iniciativas que tienen de aquí hasta el fin de semana, digamos hasta el 5 de noviembre, según nos informan aquí. Entonces, es una gran opción para venir y conocer la cultura de esta alcaldía Tláhuac. Pues la verdad que extraordinaria tradición, por supuesto, para celebrar este día tan especial para los mexicanos. Gracias, mi querido Talo. Hasta luego, Paco, muy buen día. Buen día. Cristal, adelante. Gracias, Paco. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que todas las personas que este 2 de noviembre asistan al Panteón Civil Dolores serán resguardadas con un dispositivo especial, el cual comenzó ayer. La puesta en marcha de este dispositivo se debe a que este cementerio es de los más visitados durante esta temporada. Otra de las medidas es evitar el ingreso de automóviles a las calles del Panteón para garantizar la seguridad de los asistentes. Y mire, las calles principales del centro histórico de Querétaro se encuentran bajo una temática que abarca la cosmovisión indígena del camino al Mictlán o inframundo, con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos. Este es el camino al Mictlán. 9 estaciones que los visitantes tendrán que recorrer para llegar al inframundo, así como el que las almas realizan cuando dejan este mundo. Todo en el centro histórico de Querétaro. Esa es la belleza del Mictlán, un camino y un destino. Nos recuerda que los muertos nunca mueren y tienen un lugar en el que viven para venir una vez al año. Y han de llegar allá después de un viaje por el que pasan, atraviesan, y es parte de lo que es esta exposición, plagado de pruebas. Para celebrar el Día de Muertos, el Centro Histórico de Querétaro decidió representar el camino que, de acuerdo con la cultura prehispánica, las almas tendrían que hacer antes de poder llegar a su destino, el Mictlán. Y entonces el recorrido parte de Guerrero con el disco La Muerte, que es un disco que mide 5 metros de diámetro y que, bueno, pues es el origen del viaje, ¿no? Cuando alguien moría se le ponía una piedra verde en la boca, que fuera jade o cualquier otra, y
empezaba ese recorrido por el inframundo, ¿no? Ese camino por el inframundo que llevaba 4 años y que iba pasando por 9 distintos estadios. Flores, esculturas, tapetes de flores sobre el andador, así como una ofrenda monumental de 5 por 7 metros, es parte de lo que podrán disfrutar los más de 100,000 visitantes que esperan que arriben a la capital queretana para disfrutar de un Día de Muertos diferente, así como Mariana. Creo que es algo pues diferente al año tras año aquí en Querétaro. A mí me agrada bastante, yo soy 100% tradicional, entonces me encanta esto, la verdad, estoy contenta. Realizadas a base de fibra de vidrio, las esculturas de más de 4 metros entre dioses, xoloitzcuintles, jaguares, así como luces y texturas, remontan a quienes realizan el recorrido al México prehispánico. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Ayer hablamos de los orígenes y significados del pan de muerto y hoy dedicaremos este espacio para hablar del altar o la ofrenda que todos los años miles de mexicanos dedican a aquellos que ya no están. Seres que según las creencias regresan en estas fechas a disfrutar de los platillos y bebidas que tanto les gustaban en vida. Un reencuentro entre vivos y muertos en donde el recuerdo es la clave de esta celebración. Una ofrenda tradicional mexicana puede tener varios niveles. Si son 2, entonces se representa el cielo y la tierra. Si son 3, quiere decir que le añadieron el purgatorio, aunque las más completas cuentan con 7 niveles por los pasos que las almas deben de seguir para alcanzar el descanso eterno y que debes poner en ellas. Toma nota. El agua ayuda a mitigar el cansancio de las almas ante un largo camino y para que tengan fuerza para preparar su regreso. Las veladoras son las guías entre ambos mundos y pueden colocarse ya sea una vela por cada difunto, un cirio morado si la familia continúa en duelo o varias veladoras en forma de cruz para representar los 4 puntos cardinales que ayudarán a que los difuntos se orienten hacia el camino a casa. Como acto de reverencia, para limpiar la casa y purificar el ambiente se utiliza el copal o incienso, elementos que además ahuyentan a los malos espíritus. El aroma y color de la flor de cempasúchil guía a las almas, mientras que la nube o el alelí no solo sirve de complemento, también da pureza y ternura para las almas de los niños. Si en la ofrenda hay un arco, es porque se representa la entrada hacia el inframundo. Como símbolo de la evangelización, también se coloca una cruz. El pan de muerto es una muestra de fraternidad y si tienes un petate, este le servirá a las ánimas para tomarse un descanso y a ti como mantel para los alimentos, aunque también puedes utilizar el famoso papel picado, un objeto típico de estas festividades que junto a la comida llenarán de aromas que alimentarán el espíritu de los muertos con lo que tanto disfrutaron en vida. En cuanto a las fotos y a las calaveritas de azúcar, estas nos ayudan a honrar a cada hombre, mujer y niño que desea ser recordado. Y si además colocas un platito de sal, estarás ayudando a que el alma no solo no se corrompa en su regreso al más allá, pero si no quieres que te falte nada, entonces añade un xoloitzcuintle, el perro de alma pura que no solo irá por nuestros seres queridos y los ayudará a cruzar por el río de Chuconagopan. Además, una vez terminado el festín, los asistirá en su regreso a Mictlán, en un cúmulo de creencias y tradiciones que nos han servido por años para acercarnos a quienes llevamos siempre en el corazón, pero que por ahora ya no están con nosotros. Paco, qué bonitas son las tradiciones mexicanas, sí. Y las ofrendas son algo que por eso nos han colocado a nivel internacional. Y de verdad que en los diferentes altares de muertos, por ejemplo, hay uno que tiene que ver con el mundo prehispánico, que son muy diferentes a los que se dieron después con la llegada de la Iglesia Católica. Cada uno tiene su tradición, cada uno, y además cada parte de la República Mexicana tiene también su propia tradición. Es una tradición riquísima y finalmente, no por nada, no la plasmaron en una película que le ha dado a Disney pues una proyección muy importante y también a nuestra fiesta de muertos. 4 años de investigación le tomó a Disney hacer todos estos análisis de lo que era la estructura y la ideología mexicana en torno a la muerte. Y si algo extraño de la pandemia es que muchos museos desafortunadamente no han podido regresar a la tradicional puesta de la ofrenda. Por ejemplo, el Museo de Dolores Olmedo era típico, precioso, y ahorita están tratando de ver cómo regresan y ojalá podamos otra vez disfrutar de todos estos coloridos que solo México produce. Así es, gracias, Quique. Y mire, en todas las regiones de México hay diversas expresiones con motivo del Día de Muertos. En San Juan Chamula, en Chiapas, recuerdan a sus muertos durante 3 días y lo hacen así. Los danzantes alientan a las almas a llegar al panteón de la comunidad El Romerillo del municipio de San Juan Chamula. Son los Mash, caminan de tumba en tumba, adornadas con la flor de cempasúchil, veladoras y las ofrendas que los indígenas tzotziles depositan a sus muertos.
los ancestros de San Juan Chamula, las almas llegan caminando y el Campo Santo se convierte en una fiesta. Entre rezos, llantos y risas, el olor a incienso rodea la montaña, donde sembraron decenas de cruces como una puerta a la llegada de las almas. En cada tumba, los indígenas han colocado una tabla, símbolo de la puerta del espíritu, para que el alma salga a disfrutar las frutas como naranja, durazno, manzana, carne seca, refrescos de cola, cerveza, poch, repollo, entre otras ofrendas. Las tablas son las puertas del difunto. Cada Todos Santos se abre, se le pide a nuestro Señor Jesucristo, al San Pedro, al Calvario que está aquí. Son 22 calvarios que está. Cada año se le pone el ocote, donde todo esto se ve, como dicen los viejos, los antepasados, tiene que dar una sombra a tantos kilómetros, abarca la sombra. En San Juan Chamula celebran a los muertos por espacio de 3 días. El primero es la búsqueda del ocote, la siembra y posteriormente la visita al Campo Santo. De esa forma, las tumbas son adornadas con flor de cempasúchil y juncia cortada del árbol de pino. Los mashes, la música tradicional, lo que es el acordeón, la guitarra, también la sonaje, el tambor, donde ellos tienen que cantar a diversas dioses, y todos lo saben ellos porque hay un primer mando también de los mashes. Con información de Gaspar Romero, imagen. ¿Qué dices, Marlene? ¿Está comiendo? A ver. No estoy comiendo manzana. Ajá, en la zanahoria. Ni para Te voy a escupir, ¿verdad? Ya nos vamos. Gracias, acompañado. Acompañado. Pobrecito tiene tos. Mándale remedios para la tos.